precisamente estaremos hablando de uno de los profetas quizás mejor identificados en la Biblia. Es fácil identificar el ministerio del profeta Elías. Hoy vamos a hablar entonces de Elías, un celo por Dios. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta mañana. El profeta Elías fue uno de los más grandes profetas por medio de los cuales Dios habló a su pueblo. El nombre de Elías significa mi Dios es Jehová. Mi Dios es Jehová. Desde el mismo nombre, el significado de su nombre ya señalaba la posición que como profeta o función él desarrollaba. Elías fue un profeta valiente, un hombre de fe y confianza en el Señor. A él se le llegó a conocer. Hoy lo conocemos como el profeta de fuego. Amén. Más adelante mencionaremos el por qué se le da esa distinción al profeta Elías como el profeta de fuego. Elías desarrolló su ministerio profético en días en los que el pueblo de Israel estaba lleno de idolatría. Esto debido a que el rey Acab, su líder político, se había apartado de Jehová para adorar y servir a dioses falsos. Con su liderazgo, con esta forma de liderar y gobernar al pueblo, no solamente caminó por los caminos equivocados él, sino que también llevó consigo, arrastró consigo a la gran mayoría del pueblo de Israel. Acab, por su idolatría, dio apertura para que las personas en Israel pudieran, se estableciera una forma de culto idólatra y pagano, cosa que a Dios no le agradaba. La mayoría de los israelitas habían dejado de servir al Señor y estaban, escuche esto, convencidos de que Baal era el verdadero Dios. Si usted va a la Biblia, en primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29 en adelante, recuerde que algunas citas bíblicas no están en sus notas, usted las puede anotar a un ladito, pero primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33 dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y note lo que dice el versículo número 31, porque uno pensaría en las causas, el por qué. ¿Cómo es que un pueblo con la historia, con la base, con las instrucciones tan claras, cómo que es que un pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios pudo haber perdido el rumbo? Bueno, el versículo 31 dice: porque le fue ligera. Amén. Le fue ligera, dice, cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Dos cosas aquí se mencionan. Primero, tuvo una ligereza de alguna manera al tomar una posición poco preocupada, muy ligera de analizar. No tuvo cuidado, mejor dicho, de establecer qué era lo importante. No supo valorar. Y cuando nosotros no aprendemos a desarrollar esa capacidad para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando no somos capaces de discernir qué es lo que Dios espera de nosotros y nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que otros dicen, vamos a actuar de esta misma manera. Y nuestro hogar va a ser afectado, nuestro matrimonio, nuestras decisiones van a ser afectadas, nuestra forma de andar van a ser afectadas inevitablemente. Primero, le fue muy ligero el hecho de copiar las maneras y formas en las que
se había conducido, dice aquí claramente, en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y no solamente eso, sino que tomó por mujer a una mujer de los sidonios, dice, llamada Jezabel, hija de Ed-Baal. Amén. Un pueblo pagano, idólatra. Entonces permitió una influencia extranjera que le mostrara, aleluya, una forma de culto distinta. Y todo esto dio apertura para que no solamente él se corrompiera, sino que también se corrompiera todo el pueblo. Note lo que dice el verso 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Es decir, la idolatría empezó a abundar a tal grado que había profetas dedicados. No solamente había un templo edificado en Samaria, donde gobernaba Acab desde Samaria, sino que también había profetas dedicados al servicio de los dioses paganos. Usted lo puede corroborar en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19, cuando Elías enfrenta en el monte Carmelo, aleluya, a los cientos de profetas de Baal y cientos de profetas que servían, aleluya, a Acera. En medio de todo este contexto idólatra, Elías había mostrado ser un profeta valeroso, aleluya, fiel al Señor, y había hecho todo lo que estaba a su alcance para erradicar la idolatría. De ahí el tema de esta mañana. Elías tuvo como motor, aleluya, para mantenerse firme y fiel al Señor, un vivo celo por Jehová. Un vivo celo por Jehová. Fue un hombre valiente, incluso se atrevió a denunciar en la cara de Acab, se atrevió a denunciarlo. Cuando Acab, aleluya, lo encontró, dice la escritura que se encontraron en el camino, se vieron cara a cara y en tiempos de sequía, aleluya, cuando Acab se encuentra con Elías, le dice: eres tú el que estás, aleluya, mortificando al pueblo de Israel. Y entonces Elías dice: no te equivoques, no soy yo, es tu mal proceder, es tu mal liderazgo, es tu camino, el camino equivocado que tú has tomado. Y lo denunció, y ahí le dijo: vamos a convocar al pueblo y vamos a la cima del monte Carmelo y vamos a lleva a los profetas de Acera y lleva a los profetas de Baal y el Dios, aleluya, que responda con fuego, ese sea el Dios sobre Israel. De ahí del por qué lo conocemos como el profeta de fuego, porque él hizo, a través de su oración, hizo descender fuego del cielo. Como era de esperarse, aleluya, no hubo respuesta de Baal, no hubo respuesta de Acera, porque la Biblia dice en el Salmo 115, refiriéndose a los ídolos, aleluya: tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, oídos tienen pero no escuchan. Como era de esperarse, Baal no dio respuesta. Cuando buscaron la respuesta de Acera, aleluya, Acera se quedó callada, no pudo responder. Elías les decía: levanten más la voz, aleluya, hagan más alboroto, porque quizás no los puede escuchar porque está un poco distante o está ocupado haciendo otras cosas, aleluya. Y la escritura dice que tasajeaban sus cuerpos, que hacían sus rituales, pero avanzaba el tiempo, aleluya, y sus dioses no respondieron, aleluya. Pero cuando Elías clamó al Dios eterno, cuando Elías levantó su voz, aleluya, al Señor, la Biblia dice que Dios trajo respuesta y fuego del cielo descendió y consumió aquel altar, porque Dios es el único Dios verdadero. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios todopoderoso. Ahora, vale la pena señalar también que Elías
cuando después de haber hecho descender fuego del cielo, la Biblia dice que y degolló a los profetas de Baal, les cortó la cabeza, y a los profetas de Acera. Y el pueblo, dice la escritura, que quedaron impresionados. Estas noticias llegaron a Jezabel. Y cuando Jezabel se da cuenta de lo que había pasado, dice que lanzó una amenaza contra Elías de muerte. Le amenaza de muerte. Y entonces usted puede corroborarlo en el capítulo 19, los primeros versículos. Dice la escritura que Elías salió huyendo con rumbo al desierto. ¿Por qué? Porque es importante mencionar esto acerca del profeta Elías. Bueno, porque Elías no era un superhéroe. Imagínese usted haber hecho descender fuego del cielo, haber orado para que no lloviese y después haber orado para que lloviese. Oiga, era un hombre poderoso en el Señor. Era un hombre que miraba milagros en su ministerio. Pero Elías no era un superhombre. Los seres humanos a veces tendemos a etiquetar a las personas de acuerdo a lo que hacen y señalamos, aleluya, a las personas de acuerdo a sus actos, y entonces etiquetamos a la gente. Elías seguía siendo tan humano como usted y como yo. Así lo dice la escritura en Santiago capítulo 5 versículo 15. La escritura nos señala que Elías era tan humano, dice la Nueva Traducción Viviente, como usted y como yo. La Reina Valera del 60 dice que estaba sujeto a pasiones, ese mismo sentir, esas mismas emociones que a veces nos ponen en predicamentos, eran las mismas emociones que todos los días también enfrentaba y tenía que dominar el profeta Elías. La Nueva Versión Internacional dice que también tenía debilidades. En Santiago 5:17 se nos dice que era un hombre con debilidades, era un hombre tan humano como nosotros, era un hombre sujeto a pasiones, aleluya, al igual que todos nosotros. Pero si usted sigue leyendo los versículos que continúan al verso 17, se dará cuenta que a pesar de sus debilidades, a pesar de que era tan humano como nosotros, a pesar de que tenía sus luchas con las mismas emociones con las que nosotros luchamos todos los días, era un hombre que reconocía que su fuerza, que su capacidad, que si algo podía lograr, lo lograba, aleluya, gracias al Dios eterno, al Dios poderoso. Porque dice la Biblia, pero oró a Dios para que no lloviese, y dejó de llover, y volvió a orar para que entonces cayera lluvia, y la escritura dice que descendió la lluvia del cielo. No era un superhombre, era un hombre que sabía descansar y sabía depender de las gracias y el favor que Dios mostraba a través de su ministerio. La Biblia dice que huyó y se escondió en una cueva, y es precisamente ahí donde Dios lo encuentra y le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Elías estaba escondido en una cueva. Estaba escondido en una cueva. Y Dios le lanza una pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál fue la respuesta de el profeta Elías? Capítulo 19, versículo 10 dice: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿A qué se refiere con ese celo por Jehová, Dios de los ejércitos? Nosotros relacionamos la palabra celo con esos celos enfermizos, egoístas, posesivos y destructivos en ciertas medidas, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de celo por Jehová, el contexto, el significado, lo que denota el celo por Jehová es un fuerte interés o devoción. Cuando habla de este celo que había en el profeta, está hablando de un fuerte interés o devoción, entusiasmo intenso o fervor por Dios. A Elías le interesaba que en Israel, aleluya, se adorara al único Dios verdadero. Y el ministerio que él desempeñaba en su función, el propósito no era llenarse de gloria.
el propósito no era dirigir la mirada del pueblo a él. Él no buscaba la gloria para sí mismo. Él estaba buscando que el pueblo caminara de acuerdo a los estatutos que Dios les había entregado. Por eso cuando sucede todo lo que sucede, Elías se siente decepcionado, se siente triste. Aleluya, como el pueblo no valora lo que Dios ha hecho con ellos y cómo se han vuelto, aleluya, hacia otros ídolos y le han dado la espalda al Señor. Por eso es que Elías se esconde, por eso es que está ahí abatido, por eso es que se encuentra dentro de una cueva. Y cuando Dios le llama, Elías dice: Señor, he sentido un vivo celo, una llama ardiendo en mi corazón, aleluya, que me hace sentir entristecido por la forma en que el pueblo de Israel, aleluya, está actuando y cómo se están conduciendo. Elías sentía un celo que ardía en su corazón. Ahora, el celo por Dios es evidencia de que el profeta no estaba de acuerdo con las conductas, con las acciones y los caminos del pueblo de Dios. No estaba dispuesto a condescender con las formas de un pueblo idólatra. Es algo muy parecido con lo que sucede hoy en día. La iglesia de nuestro tiempo enfrenta el desafío de mantener el celo de Dios ardiendo como una llama en su corazón. Estamos viviendo en un entorno donde la sociedad está buscando por todos los medios socavar las verdades que enseñamos. Amén. Ellos están buscando de alguna forma, de alguna manera, aleluya, desmeritar los valores que como iglesia enseñamos. Están buscando por todos los medios y formas, aleluya, de que como iglesia seamos una iglesia capaz de adaptarse a las normas y principios y valores del sistema de este mundo. La respuesta, hermanos, correcta la vamos a encontrar si alimentamos el celo de Dios en nuestro corazón. La respuesta y la decisión correcta, aleluya, la vamos a tomar si nosotros estamos con esa misma pasión y ese mismo fervor en nuestro corazón por agradar a Dios y no agradar a los hombres. ¿Está conmigo en esta mañana? Sí. Ahí vamos a encontrar la respuesta correcta, nuestra posición como iglesia correcta para estos tiempos. La iglesia no puede, aleluya, adaptarse a formas y maneras que no están de acuerdo a la verdad única, a la verdad sólida que nos da la palabra del Señor. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Si queremos hacer la diferencia, tenemos que buscar en la palabra, aleluya, lo que Dios espera de nosotros para este tiempo. La Biblia es muy clara, dice: cielo y tierra pasarán, épocas, sociedades, formas, maneras, pensamientos, las cosas van a cambiar, dice, pero mi palabra no pasará. Mi palabra sigue siendo, aleluya, veraz, dice el Señor. Mi palabra sigue siendo oportuna, dice el Señor. La verdad de Dios no cambia ante los desafíos del mundo. De hecho, la Biblia nos desafía, iglesia, a tener ese ardor y ese celo, aleluya, por Dios, como lo tuvo el profeta Elías en su tiempo, aún a pesar del ambiente en el que él se desarrollaba. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, la Nueva Traducción Viviente dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, porque el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que, aleluya, la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El mundo nos ofrece muchas cosas. Hay ofertas allá
en el mundo todos los días. Tus hijos están expuestos a esas ofertas que el mundo les da. Cuando vas al trabajo hay ofertas, aleluya, que el mundo te presenta. Como cuando usted llega a una tienda y se encuentra con ese vestido rojo que siempre quiso comprar, y de pronto dice: wow, está a mitad de precio, esto es una ganga. Amén. Alguien me decía, una persona que trabajaba en un centro comercial, cuando vienen las promociones, muchas de esas ofertas lo que hacen es subirlas y luego te las presentan como si fuera una oferta. Pues hace 2 semanas las vi, lo vi en $55 y hace 2 semanas estaba en 55, y ahora como es fin de semana de no sé qué, está en 32 o 39 o 25, y tú dices: es una ganga. Cuidado, porque este mundo ofrece muchas cosas, pero nada de lo que el mundo te ofrece le va a beneficiar a tus hijos, le va a beneficiar a tu matrimonio. No te va a dar nada bueno, porque este mundo pasa y sus deseos. Solo el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Den un aplauso fuerte al Señor. La gente que vive el celo por Dios, aleluya, están buscando hacer la voluntad del Señor. Mire, aleluya, Elías da 3 razones que despiertan la llama del celo por Jehová en el corazón del profeta. Estas 3 razones yo quiero tomarlas, hermanos, para mencionar, para considerarlas como reacciones de una iglesia que arde con el celo de Dios. Él da 3 razones del por qué su celo ha despertado. Hay tres situaciones en el pueblo que han despertado mi celo. Yo quiero tomar esas reacciones, esas acciones como reacciones en la iglesia. La primera reacción, hermanos, es un siempre creciente compromiso con Dios. Cuando tú vives ardiendo en el celo de Dios, tu compromiso siempre va en crecimiento. Tu compromiso siempre va en aumento. La iglesia es una iglesia comprometida cuando, aleluya, arde en la llama del celo de Dios. Cuando Elías responde su primera razón, amén, la primera razón que da en el versículo 10, usted va a encontrar que dice: porque los hijos de Israel, después de que dice he sentido un vivo celo por Dios, Elías dice: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ellos han abandonado tu pacto. Dios había hecho un pacto con Israel, y el pacto establecía un compromiso entre el pueblo de Dios, aleluya, y Dios. Había un pacto, aleluya. Mire, la palabra pacto en latín significa, es un acuerdo, es una alianza, es un trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que se estipula. En el pacto se establece un compromiso y se fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia la declaración del pacto. Por lo tanto, obliga el cumplimiento de las pautas que se establecen en el acuerdo. Elías denuncia al pueblo ante Dios de haber dejado el pacto. Otras versiones dice: abandonaron el pacto, lo rompieron, no lo respetaron. Esta acción significa que el pueblo había faltado a la fidelidad en su compromiso. Habían faltado a la fidelidad de su compromiso con Dios. Dios fue muy claro cuando establece pacto con Israel. Dios es un Dios comprometido. De hecho, Dios es un Dios que gusta pactar con el hombre. Usted se va a encontrar, aleluya, cómo Dios establece pacto, aleluya, con los hombres desde el principio de los tiempos. Porque Dios es un hombre que no le tiene temor. Dios es un ser que no le tiene temor, al compromiso. Hay personas que tienen temor al compromiso. Y hay gente que posterga comprometerse porque le tienen miedo. Se sienten no listos, se sienten no aptos, le corren al compromiso.
Amén. Y están de aquí para allá. Y no quieren asumir su responsabilidad porque no quieren compromiso. Huyen al compromiso. Dios no le tiene temor al compromiso. Dios se compromete. Dios hace pacto. Y Dios te dice, aleluya, yo quiero pactar contigo. Yo quiero comprometerme contigo. Mire lo que dice el Salmo 89, versículo 34. La Nueva Traducción Viviente dice, por nada romperé mi pacto. ¿Qué está diciendo? No voy a romper mi compromiso. Dice, y no retiraré ni una sola palabra que yo he dicho. Ni una sola palabra. Dios se compromete a respetar cada una de las pautas que se establecen en el compromiso. Y como Él se compromete, Él espera que usted se comprometa con Él. Él espera que nosotros como iglesia seamos una iglesia comprometida. Dios espera que hombres como Elías, hombres como Moisés, hombres, aleluya, como muchos otros personajes en la Biblia, aleluya, sean capaces, aleluya, de respetar su compromiso. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, la Nueva Versión Internacional dice, el Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. Él espera, no solamente se compromete, sino que Él también espera que nosotros seamos comprometidos. Cuando Elías hace una evaluación de la situación en el pueblo de Israel, dice, este pueblo camina equivocadamente, han dado pasos equivocados, han tomado decisiones equivocadas, han caminado por caminos equivocados, aleluya, porque no han sido fieles al compromiso, aleluya, con Dios. Cuando tú vives ardiendo en la llama del celo de Dios, tú vas a ser una persona comprometida. No vas a estar ahuyentándote o corriéndole al compromiso en tu casa como padre, como esposo, en tu trabajo, como empleado, como patrón, como jefe, en la iglesia, en el liderazgo, como miembro de la iglesia. Donde quiera que estés, estarás siendo una persona comprometida. Una persona que no le huye al compromiso, porque, aleluya, el celo por Dios, aleluya, exige de nosotros ser personas comprometidas. En la Biblia encontramos, por ejemplo, a Nehemías, en tiempos de Nehemías, recibiendo a un grupo de personas en el capítulo 9, haciendo compromiso con Dios. En el verso 38, usted puede anotar esa cita, le dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Yo no sé si usted recuerda, la primera vez que yo tuve contacto con algo que se conoce en las escuelas como parece que es compromiso del estudiante, algo así. Para respetar los códigos de estudiante. Yo no sé si usted recordará cuando sus niños, parece que era middle school, cuando les hacen firmar un papel donde ellos se comprometen como estudiantes, respetar los códigos de vestimenta, respetar los códigos, diferentes códigos ahí, y ellos tienen que firmar, y uno como padre o tutor tiene que firmar también con ellos para estar conscientes del compromiso de asistir a esa escuela. Y cuando no se respetan esos códigos, entonces se les llama la atención, tienen ciertas amonestaciones o castigos por no respetar ese código. Bueno, el pueblo vino con Nehemías al darse cuenta todo lo que había pasado. Si usted va a la traducción lenguaje actual, usted va a encontrar esta lectura: por todo esto que nos ha pasado. Ese entorno en el que el pueblo estaba, dice, aleluya, por todo esto que nos ha pasado, nosotros los israelitas nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios. Este compromiso lo ponemos por escrito, sellado y firmado por nuestros jefes, los sacerdotes y sus ayudantes.
El pueblo entendió que si querían ellos, aleluya, avanzar, ellos necesitaban ser gente comprometida. Lamentablemente, en los tiempos cuando Acab reinaba, el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo sin compromiso. Dios quiere gente comprometida. A pesar de las adversidades, a pesar de las luchas que afrontamos y enfrentamos todos los días, nuestro compromiso, el ser personas comprometidas, nos ayudará a levantarnos, a ponernos de pie y seguir hacia adelante. Porque si nosotros queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, necesitamos ser comprometidos. Han dejado tu pacto. Mire, usted puede leer en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Jesús habló de tres personas, tres hombres, aleluya, que buscaron seguirle. Antes de eso, quiero mencionar que la iglesia primitiva era una iglesia comprometida. Por eso era una iglesia bendecida, era una iglesia exitosa que crecía y que avanzaba. Cuando los encontraron predicando, dice que los metieron en la cárcel. Y la Biblia dice que les dijeron: no queremos que sigan alborotando a la ciudad con sus enseñanzas de Jesús. Y después de tenerlos por ahí un tiempo, unas cuantas horas encarcelados, los soltaron, diciéndole: les vamos a dar la oportunidad de salir libres, pero no queremos que vuelvan a enseñar acerca de Jesús. Apenas los soltaron, y dice la Biblia que los encontraron nuevamente predicando de Cristo. Y cuando los vieron, les dijeron: hey, ¿qué pasa con ustedes? ¿No fuimos claros con ustedes? Les dijimos que no predicaran. Les prohibimos que no alborotaran con las enseñanzas de Jesús. ¿Sabe cuál fue la respuesta de la iglesia primitiva, de aquellos hombres de Dios de aquel momento? Aleluya, la respuesta de un corazón que arde en el celo de Dios. Un corazón que está comprometido. Y ellos dijeron, capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Den un aplauso fuerte a nuestro maravilloso Señor. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque evidencia su compromiso. Ellos dijeron: tenemos que. A veces hay cosas que tú dices: es que no me atrevo, es que no quisiera, es que se me dificulta. Pero cuando tú tienes compromiso, dices: tengo que. Amén. Tengo que, porque hay compromiso. Aleluya. Asuma su compromiso. Jesús habló de tres personas en Lucas 9:57 en adelante. Solamente quiero mencionar tres cosas que llevan al pueblo a faltar a su compromiso. La primera de ellas, hermanos, es la falta de sacrificio o entrega. Una persona, un seguidor de Jesús, que no está comprometido a sacrificar o a entregarse por completo, faltará su compromiso. Va a abandonar el pacto con mucha facilidad. Jesús dijo, yendo ellos, uno le dijo, ni siquiera Jesús lo invitó, él solo se sumó y dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este hombre, por su emoción, dijo: yo quiero ir a donde tú vayas. Pero la Biblia nos enseña también que aquel que quiere venir en pos de mí, Mateo 16, Jesús dijo estas palabras en el verso 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo, que aquel que no es capaz de sacrificar, de negarse a sí mismo, aquel que no es capaz de tomar la cruz, y cuando hablo de tomar la cruz, no es solamente los domingos cuando se viene a la iglesia, o no solamente cuando te encuentras al pastor por ahí en el Walmart y aquí vengo con la cruz, pastor.
No solamente, aleluya, cuando alguien por ahí de la iglesia, aleluya, te está viendo de lejos. Aleluya, tomar la cruz es de todos los días. Tomar la cruz cada día, como dice otro pasaje paralelo a este versículo. La Biblia dice que si no eres capaz de negarte a ti mismo, si no eres capaz de tomar la cruz, no serás capaz de seguir a Jesús. Por eso Cristo dice, si alguien quiere venir, si alguien toma la decisión, tiene que valorar el hecho de que tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Número 2, también la falta, además de la falta de sacrificio o entrega, también la falta de prioridad por el reino de Dios. Cuando nuestras prioridades están equivocadas, cuando seguimos al Señor con prioridades equivocadas, vamos a faltar a nuestro compromiso inevitablemente. Cuando tu prioridad no es el reino de Dios, amén. Cuando tu prioridad no es buscar la guianza de Dios, cuando tu prioridad no es agradar a Dios, tu compromiso, aleluya, va a menguar, va a tomar malas decisiones desde la perspectiva del compromiso. Empezamos a tomar posiciones equivocadas a la hora de decidir, a la hora de actuar, a la hora de desarrollar pensamientos, de tratar con las personas. Cuando no estamos comprometidos con Dios, aleluya, o no tenemos nuestra prioridad bien establecida, vamos a tomar malas decisiones, malos caminos. Jesús fue muy claro cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice el Señor, vendrán por añadidura. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Dios está buscando gente comprometida, pero para ser comprometidos tenemos que hacer sacrificios, entregarnos por completo, pero también tenemos que establecer el reino de Dios como nuestra prioridad. Y número 3, también la falta de convicción acerca del reino de Dios. El segundo personaje, cuando Jesús le dijo: sígueme, aquel dijo: Señor, déjame primero. Amén. Cuando no estás comprometido, siempre va a haber algo en primer lugar. Amén. Tercero, hablamos del tercero. El tercer personaje en el versículo 61 al 62. Entonces dice: también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este hombre, al igual que el segundo, tenía algo primero que hacer. Pero la respuesta de Jesús nos habla de un tercer factor que nos lleva a faltar a nuestro compromiso. Cuando no tenemos una convicción acerca de lo que es, del valor de lo que es el reino de Dios, de lo que conlleva el reino de Dios. Jesús, la respuesta de Cristo nos habla de la falta de convicción, porque la Biblia, Jesús respondió y le dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado. Esto era algo fácil de entender para los judíos de aquel tiempo, para los oyentes de Jesús, porque la agricultura era algo que se desarrollaba, hermanos, en aquellas tierras, y era algo, un trabajo duro, porque la mayoría de los terrenos en aquel lugar, hermanos, eran difíciles para trabajar. Así que la función del agricultor cuando tenía que partir la tierra era importante. El estar, saber bien lo que estaba haciendo. Eran terrenos difíciles de quebrar, y entonces se ponía el arado en los animales que lo iban jalando. Pero el papel del agricultor era mantener la dirección, era mantener, aleluya, la buena distancia, para saber darle la distancia al sembradío, a la semilla que se iba a tirar en aquellos surcos. Pero ¿qué sucedería o qué sucedía si el que iba con sus manos en el arado ponía su mirada en otras partes? Se dejaba llevar por lo que miraba. Ah, mira qué bonitas las aves. Amén. Los animales iban caminando, y si no iba sosteniendo el arado, hermanos, la distancia, las líneas, los surcos, la profundidad que se buscaba hacer, hermano, podía perderse. Por eso Jesús dice: aquel que ha puesto sus manos en el arado, pero no tiene la convicción para mantenerse. Oiga, qué difícil a veces es sostener el arado en la vida, tratar de abrir terreno para poder sembrar la semilla.
para ser fieles seguidores de Cristo. Las circunstancias te desafían, las situaciones, hermanos, aleluya, buscan de alguna manera socavar tu compromiso. Pero cuando tú tienes convicción, cuando tú te has aferrado en fe, aleluya, al llamado que Dios ha puesto en tu corazón, tú te afirmas en el arado, tú te mantienes fiel y comprometido, y aunque el sol esté pegando con toda su fuerza, aunque el polvo de aquel trabajo empiece aleluya, a golpearte y a nublar tu vista y te hace cerrar los ojos, aleluya, por esa situación, tú te mantienes por convicción, te mantienes sosteniendo el arado. ¿Por qué? Porque eres gente comprometida que busca seguir al Señor con todo su corazón. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dios está buscando gente comprometida. Gente comprometida. Ellos han dejado tu pacto, dijo el profeta Elías. Número 2, vamos al segundo punto. También, hermanos, una segunda reacción. Aleluya, cuando se vive en la llama del celo por Dios, es una sincera y continua devoción a Dios. Una iglesia que desarrolla el celo de Dios en medio de un entorno complicado como el que vivía Elías, aleluya, se mantiene en una sincera y continua devoción a Dios. ¿Qué fue la segunda denuncia que hizo el profeta? El profeta no solo denuncia al pueblo por su falta de compromiso, sino que también señala que se habían encargado de derribar los altares dedicados al culto a Dios. Durante el tiempo de Acab, amados hermanos, se habían multiplicado los lugares altos donde se habían edificado altares a otros dioses. A los dioses paganos. Se había dado una apertura. Acab había dado una apertura debido a la influencia de Jezabel. Jezabel venía de un pueblo idólatra. Para Jezabel esas prácticas eran comunes, eran normales. Y ahora que Acab estaba expuesto a esta influencia, se dejó llevar, hermanos, y entonces dio apertura para que la gente adorara a otros dioses fuera de Dios, del Dios verdadero, del Dios de Israel. Y entonces empezaron a multiplicar en los lugares altos altares a dioses extraños. Habían levantado dioses y la adoración a Baal y a otros dioses, lo que había provocado el abandono y el descuido de los altares a Jehová. De hecho, en el capítulo 18, versículo 30, nos encontramos al profeta Elías después de que los profetas de Baal y de Acera no lograron el objetivo de que sus dioses respondieran con fuego, y entonces le tocó el turno a Elías. La Biblia dice, aleluya, en el versículo 30 del primer libro de Reyes 18, entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Elías se encontró momentos antes, aleluya, de clamar por fuego al Señor. Se topó con un altar derrumbado, un altar olvidado, un altar que había sido roto, un altar que estaba deteriorado por el descuido, llevaba años sin ser utilizado. ¿Y qué sucede cuando no estamos al tanto de las cosas? Algo puede ser nuevo, pero si no se usa, cuando no se está, aleluya, teniendo utilidad de lo que se tiene, oiga, se puede perder. ¿Y dónde quedó? Amén. Yo tenía algo, una herramienta aquí, ¿dónde quedó? Amén. Y cuando no se usa, se deteriora, porque el tiempo va deteriorando las cosas. Bueno, Elías se topa con un altar deteriorado, con un altar abandonado. Aleluya. Y la Biblia dice que mientras el pueblo se acercaba, él trabajaba quitando las piedras quemadas.
quitando aquellas piedras rotas, quitando todo aquello, aleluya, que representaba ruina, que representaba abandono, que representaba descuido. El altar jugaba un papel importante en la relación que el pueblo de Dios tenía con Dios. La relación y la comunión del pueblo con Dios, aleluya, pasaba en gran manera, aleluya, por las expresiones que se hacían desde ese altar. Y al estar descuidado, aleluya, como pueblo, la adoración a Dios se había detenido, aleluya, porque el altar era el lugar de sacrificio, era el lugar de adoración, era el lugar de encuentro con Dios. Así que Elías se da cuenta que el altar está destruido y abandonado y empieza a arreglarlo. Muchas veces estamos en situaciones donde nos urge que Dios responda. Nos urge que Dios haga algo. Sabemos que Dios puede darnos la respuesta. Sabemos que Dios, aleluya, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero no es hasta que nuestro altar es arreglado. No es hasta que ponemos atención. El altar, amados hermanos, en aquellos tiempos era aleluya, un aparejo de piedras, aleluya, donde se sacrificaba, donde se presentaban holocaustos y ofrendas al Señor, ofrendas voluntarias. Hoy el altar que Dios busca consumir, el altar en el que Dios quiere descender, el altar donde Dios quiere obrar, el altar donde Dios quiere tener un encuentro, aleluya, no son piedras, es nuestro corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas: vosotros también como piedras vivas, aleluya, usted y yo tenemos que renovarnos día a día, renovar nuestro corazón, renovar nuestra devoción, restaurar, aleluya, nuestros corazones, nuestros altares, para poder ver descender a Dios con su poder y su gloria sobre nuestras vidas. La Biblia dice que el profeta arregló el altar. La gente con celo por Jehová, aleluya, no descuida su altar. No descuida su lugar de adoración. No descuidan, aleluya, su lugar de encuentro con Dios. Y hay muchas situaciones que quieren arruinar tu altar. A veces son pensamientos, a veces son conductas y acciones que en ocasiones no se miran como algo malo. No se miran como algo dañino, pero hay que tener cuidado. Aleluya, nuestro altar, aleluya, juega un papel importante a la hora de expresarle al Señor nuestro amor y nuestra devoción. Por eso tenemos que cuidarlo, tenemos que darle utilidad, porque lo que no se usa se descuida, porque lo que no se usa se deteriora. Este altar estaba arruinado. Desarrollar una devoción sincera y continua a nuestro Dios, aleluya, es de gente que vive un celo por Dios. Hay personas que salen de un culto deseando que, aleluya, pueda llegar otro culto, porque, aleluya, su pasión, su devoción por adorar a Dios, aleluya, es mucho, mucho más fuerte. Dios está buscando una iglesia comprometida, pero también está buscando una iglesia, aleluya, que sea sincera y tenga una continua devoción al Señor. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo número 4 versículo 8. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Habla del ejercicio, amén. El ejercicio, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero comenzamos a hacer ejercicio y apenas levantamos, no sé, unas cuantas repeticiones de unos ejercicios, de una ejecución de algunas pesas, y oiga, ya empezamos a vernos al espejo. Oh, ya te ves diferente, ¿verdad? Y se emociona uno. Y mañana voy a hacer lo mismo. Y llega mañana y lo hace. Ya el tercer día ya como que empiezas un poquito así. ¿Me entiende? El ejercicio es bueno. ¿Sí? Dice aquí que tiene provecho.
Ejercitarnos marca la diferencia, ¿verdad? Este cuerpo no nació de la nada. Amén. Es disciplina. Sí. Es trabajo. Rutinas. Pero escucha esto, dice la escritura, dice, aprovecha para algo. Y se nota la diferencia. Bueno, habla de la piedad Pablo. Esto lo compara con la piedad. ¿Qué si ejercitamos la piedad? La palabra piedad nosotros la relacionamos con la compasión hacia alguien. Pero en el concepto bíblico, cuando habla de ser piadosos, está hablando de ser personas devotas, personas con devoción, personas que expresan, aleluya, amor y respeto consagrado a Dios. Así que Dios está esperando que ejercitamos nuestra devoción. ¿Me entiende? ¿Y qué sucede cuando nosotros ejercitamos devoción? Si para unas cuantas rutinas ya te sientes oiga, te sientes la roca, ¿no? Así el personaje aquel de la roca, ¿verdad? Y ya andas caminando como si trajeras 2 botellones de agua aquí, ¿verdad? Con unas cuantas rutinas ya nos sentimos así. Oiga, ¿qué sucedería si empezamos a ejercitar la devoción en nuestras vidas? ¿Sabe qué sucede? Vaya conmigo a lo que Pablo dice en, aleluya, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Pasen los músicos, por favor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así como el ejercicio puede llegar a transformar tus bíceps, tu pecho, puede a transformar tu cuerpo, aleluya, y ver un cuerpo, aleluya, ejercitado. Así también cuando ejercitamos la devoción, aleluya, va a transformar nuestras vidas, va a transformar nuestros corazones. Cuando Elías encuentra un altar arruinado, aleluya, ese altar arruinado es una viva ilustración de la condición en la que estaba el pueblo de Israel, porque la condición del altar es un reflejo de la condición del corazón. Amén. Es un reflejo de cómo está nuestro corazón. ¿Qué sucede cuando entonces ejercitamos nuestra devoción? Aleluya, lo que sucede es que se produce un carácter agradable ante los ojos del Señor. Dice la Biblia que el apóstol Pablo dice, transformando nuestra mente, renovando nuestros pensamientos. Si usted quiere renovar su mente para desarrollar un mejor pensamiento, una mejor perspectiva de vida, si usted quiere tomar mejores decisiones, si usted quiere dar pasos certeros, lo que usted necesita, aleluya, es desarrollar y ejercitar la devoción, desarrollar la piedad, desarrollar un espíritu de sincera y continua devoción al Señor. Porque la condición de nuestro altar es el reflejo de la condición de nuestro corazón. ¿Qué dice Pablo? Hebreos 13, versículo 15. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad. Ese es compromiso. Nuestra lealtad a su nombre. Y el verso 16 dice, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Ya no es un altar donde se mataban animales y se derramaba sangre. ¿Cuáles son los sacrificios que agradan a Dios? La obediencia. Cuando usted sacrifica obediencia, cuando usted sacrifica su entrega, cuando usted sacrifica su corazón delante del Señor, estos sacrificios le agradan al Señor. Y punto número 3, la tercera demanda o denuncia del profeta ante Dios fue la acción de haber matado a espada a los profetas. Dice el profeta Elías, han dejado tu pacto, han abandonado el altar, pero han matado a espada a tus profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran el dedo de Dios.
Los profetas era la forma en que Dios se comunicaba con el pueblo. En otras palabras, darles muerte era como silenciarlos, era callarlos. Imagínese usted, cuando Elías dice estas palabras, cuando Elías dice: han matado a espada a tus profetas, esto da la sensación de que se había activado una persecución intencional sobre el ministerio profético de Israel. Querían silenciar a los profetas. A lo mejor no matar a todos, pero al matar a uno, al matar a dos, al matar a ciertos profetas, otros profetas decían: mejor no hablo, mejor no digo. Se intimidaban, quizás podían acobardarse. El mismo Elías se sintió amenazado cuando Jezabel le dijo: voy a hacer lo mismo que sucedió con los profetas de Baal y de Acera. Pero la verdad es que el pueblo había cerrado su oído, no querían escuchar. Silenciar a los profetas era decir: no quiero escuchar lo que Dios quiere hablarme, no quiero oír, no tengo disposición en mi corazón para escuchar lo que Dios tiene que decirme. ¿Sabe que la Biblia nos habla de este pueblo? Un pueblo que no quiso escuchar. ¿Cómo lo dice el Salmo 81, versículo 11 al 14? Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. No es que le dijeran a Dios: no te queremos escuchar, pero mataron a mis profetas. Ese instrumento que Dios utilizaba para hablar al pueblo, aleluya, fueron silenciados simplemente porque el pueblo decía: no quiero escuchar. Y Dios lo dice en el Salmo 81, versículo 11: mi pueblo no quiso oírme. Mire, Dios nos habla de muchas maneras. Lo dijimos hace algunas semanas atrás. Dios nos habla por medio de la palabra, de la Biblia. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Dios nos habla a través de hombres y mujeres espirituales, líderes espirituales. Dios nos habla a través de las circunstancias. Hay situaciones que tú estás pasando en tu vida, aleluya, que Dios puede utilizar para hablar a tu corazón. A veces momentos buenos, pero también a veces momentos que nos duelen, momentos que nos hacen sufrir y que nos hacen pasar por tiempos difíciles. Pero Dios todo el tiempo está hablando. La pregunta es: ¿vamos a escucharle? Vamos a escucharle. Cuando tú tienes un celo vivo por el Señor, estás comprometido. Tienes una devoción continua. Pero también, número 3, hay una disposición para escuchar la palabra de Dios. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta noche, en esta mañana. Lucas 11:28. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Usted ha escuchado la palabra de Dios. Usted ha escuchado lo que Dios ha tenido que decir a nuestros corazones. Hoy nuestro corazón tiene que responder. Hoy nuestro corazón tiene que responder a lo que hemos escuchado. Como iglesia, Dios busca que desarrollemos el celo de Dios en nuestros corazones, porque esto nos va a ayudar a mantenernos en el camino correcto. Quizás usted se ha preguntado como padre: ¿cómo puedo hacer para guiar a mis muchachos, para lidiar con estas situaciones? Cuando tú estás ardiendo en el celo de Dios, Dios te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque estás escuchando, porque estás ejercitando la devoción y porque estás comprometido. Y cuando tú lo haces, la Biblia dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tú la vas a poder comprobar cuando tú te mantienes comprometido, cuando tú expresas tu devoción al Señor y cuando tú estás dispuesto a escuchar su voz. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.